Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la teoría de la inflación cósmica y cómo nos ayuda a resolver algunos de los problemas que se presentan en el modelo estándar de la cosmología. Como hemos visto antes, el modelo estándar nos permite explicar de modo bastante coherente muchas de las características de nuestro universo, entre ellas el fondo de radiación de microondas o la nucleosíntesis primordial. Sin embargo, hay una serie de problemas que son muy difíciles de resolver dentro del modelo estándar y es la razón por la que surgió la teoría de la inflación cósmica. El primero de ellos es conocido como el problema del horizonte. Aquí vamos a hablar esencialmente del horizonte de partículas para un observador fundamental, digamos, O, que se encuentra en el origen del sistema de coordenadas y cuya coordenada temporal esté, su tiempo cósmico esté. Entonces podemos definir su radio comóvil, su horizonte, digamos, comóvil, como como esta cantidad en esta ecuación. Recordemos que esencialmente lo que nos dice el horizonte de partícula es hasta dónde espacialmente está conectada causalmente la información que recibe esa partícula con su medio circundante. En otras palabras, la información ha tenido que viajar del pasado, de su pasado hacia su presente en ese momento, y entonces tiene un cono hacia el pasado de esa partícula. Y ese cono de información es el tamaño, digamos, de ese horizonte, es la región conectada causalmente para esa partícula. Para simplificar la discusión, vamos a suponer que nuestro universo o que el universo en el que estamos trabajando es un universo Einstein de Sitter. Esencialmente recordemos que eso implica que omega mater, el parámetro de densidad de materia en el presente, sería igual a 1. En otras palabras, no vamos a considerar la constante cosmológica por ahora para simplificar. Sin embargo, aunque sea un universo diferente al nuestro, la discusión no se ve alterada significativamente. Es similar para nuestro caso. Estamos haciéndolo solo para simplificar. Entonces, en este caso, vamos a definir, podemos definir de modo bastante sencillo el tamaño del horizonte y está dado por esta ecuación en función del redshift. Y vamos a seleccionar un redshift de 1100, que recordemos que es alrededor el redshift de la superficie de último scattering, en otras palabras, cuando se formó el fondo de radiación de microondas. Entonces podemos calcular el horizonte en ese momento, que era alrededor de 180 megaparsecs. Recordemos que la h minúscula es esencialmente la constante de Hubble dividida por 100, entonces tiene un valor de alrededor de 0.7. Y podemos calcular también la distancia desde nuestro momento actual, desde el presente, hacia la superficie de último scattering, y nos daría este resultado. Y con esos dos datos podemos calcular entonces el tamaño angular del horizonte en esta superficie de último scattering, que vemos que es de 1.8 grados sobre la superficie, digamos. En otras palabras, cuando se formó el fondo de radiación de microondas, solo regiones de alrededor de 1.8 grados estaban conectadas causalmente. Habían tenido un pasado tal que la información les llegaba desde regiones de ese tamaño, proyectadas desde el presente, evidentemente. Lo que significa que eh, regiones a distancias mucho mayores a 1.8 grados no tenían información de ningún tipo acerca de la región siguiente, digamos. Entonces no estaban conectadas causalmente de ninguna forma. Entonces es difícil explicar cómo el fondo de radiación de microondas es uniforme o tan uniforme, ya que recordemos que es tan uniforme como una parte en 10 a la 5. Y no se explica fácilmente dado que solo regiones de alrededor de 1.8 grados estaban conectadas causalmente en ese momento.
eh, y ese es lo que se conoce entonces el problema del horizonte. ¿Cómo explicar que regiones que estaban causalmente desconectadas cuando se formó el fondo de radiación de microondas produzcan esencialmente un fondo de radiación de microondas con las mismas propiedades, aunque se encuentren en regiones distantes del cielo esencialmente, que no estaban, que nunca estuvieron causalmente conectadas? El segundo problema que vamos a considerar es el problema de la planitud, y eso tiene que ver con el valor el parámetro de densidad total de energía en el universo, que recordemos que lo simbolizamos simplemente como omega, y es la suma de la densidad de energía en materia, en la constante cosmológica y la de radiación. Es la suma de todas las contribuciones a la densidad de energía total. Recordemos que también se le conoce como la densidad crítica, y es la que, si es idénticamente igual a 1, bueno, más bien se conoce como densidad crítica cuando es igual a 1, y en ese caso la curvatura es 0 esencialmente. Entonces podemos definir un parámetro que nos diga qué tanto se desvía omega de 1, digamos, del valor crítico, y eso se relaciona directamente con la curvatura. Entonces, y con eso podemos evaluar, por ejemplo, cuánto se desviaba ese parámetro en cualquier momento, porque vemos que este es una función del factor de escala. Lo podemos evaluar en cualquier momento en el pasado del universo. Entonces vamos a tomar dos tiempos muy separados, evidentemente. Vamos a tomar el valor actual de omega y vamos a tomar el valor de omega en la época de Planck. Recordemos solamente que el tiempo de Planck es de este orden en términos de constantes fundamentales, y que la temperatura de Planck es de alrededor de 10 a la 32 Kelvin, mientras que la temperatura de la época de igualdad de energía y materia es de alrededor de 10 a la 4 Kelvin. Con esos datos podemos calcular fácilmente en términos de temperaturas este cociente. Y lo que vemos es que tenemos esencialmente que tomar en cuenta la temperatura en el presente, la temperatura en la época de equivalencia y la temperatura en la época de Planck. Y ese nos da un resultado del orden de 10 a la menos 60. Entonces vemos que cualquier pequeña desviación de la densidad crítica de 1 en el presente, en la época de Planck tiene que ser de 60 órdenes de magnitud más pequeña. Tenía que ser 60 órdenes de magnitud más pequeña en el momento de la época de Planck. Tendría que estar más cerca de 1 por 60 órdenes de magnitud. Entonces, este es claramente un problema de ajuste fino, a menos de que consideremos la solución trivial de que omega siempre ha sido exactamente igual a 1, que nunca ha habido ninguna desviación de 1 en toda la historia de evolución del universo. En ese caso, el problema desaparecería, pero tendríamos que dar una explicación física, una apropiada para que omega fuera igual a 1 en toda la historia de evolución del universo. El siguiente problema al modelo estándar que vamos a ver es el llamado problema del monopolo. Este problema básicamente ocurre debido a que en el universo primitivo, a tiempos muy cortos, la energía libre del universo era enorme, como recordamos de secciones anteriores. Y a este tipo de energía se puede alcanzar una situación o un punto que se conoce como el punto de gran unificación. No se puede conseguir la unificación de todas las fuerzas fundamentales. Esto ocurriría a una temperatura de entre 10 a la 14 a 10 a la 15 gigaelectronvolts. Cuando la temperatura sigue bajando por la expansión del universo, lo que ocurriría enseguida sería lo que se conoce como una transición de fase debido a una ruptura espontánea de simetría.
Es en esta ruptura espontánea de simetría que ocurre la aparición o la interacción más bien del bosón de Higgs con todas las otras partículas del modelo estándar, y es cuando surge lo que llamamos masa de las partículas fundamentales. Pero se espera que no solo ocurra eso, sino que es posible que se formen monopolos. Esencialmente todas las teorías de gran unificación generan, generan lo que se conocen como defectos en este proceso de transición de fase. Y en el caso de este específicamente, de esta ruptura de simetría de gran unificación, se espera la formación de monopolos. Se espera que se forme alrededor de uno por cada horizonte, por cada volumen de horizonte en esta época. Y la masa de cada monopolo sería del orden de la energía de gran unificación. Básicamente la podríamos escribir de esta forma. Y si calculamos cuál sería la densidad en el presente de este tipo de efectos, monopolos, esencialmente monopolos magnéticos, llegaríamos a esta ecuación de aquí, que relaciona esencialmente la temperatura de gran unificación, que dijimos que era de 10 a la 14, 10 a la 15 gigaelectronvolts, relaciona la temperatura del CMB, la temperatura en el presente, y el tiempo de gran unificación. Esencialmente nos queda una expresión de esta naturaleza. Vemos que si sustituimos en esta expresión 10 a la 15 gigaelectronvolts, inmediatamente nos damos cuenta que la densidad de energía que habría en monopolos en este momento en el universo sería gigantesca. Nos quedaría del orden de 10 a la 11, que es mucho más que toda la densidad de energía de todos los otros elementos del universo combinados. De modo que esencialmente no es posible. Tiene que haber un mecanismo que explique por qué no vemos esos monopolos para empezar y por qué no vemos estas densidades de energía tan enormes en el universo presentes. Y la inflación puede resolver también este problema, como vamos a ver un poco más adelante. El siguiente problema es el que se conoce como formación de estructura. Este problema es un poco menos grave que los tres anteriores en el sentido de que hay más de un mecanismo de formación de estructura a gran escala en el universo, pero este problema ocurre cuando consideramos la formación de estructura a través de pequeñas inestabilidades gravitacionales solamente. Cuando consideramos que pequeñas inestabilidades gravitacionales en el remoto pasado produjeron todos los objetos masivos que vemos hoy en el universo. Específicamente, si nos concentramos en las estructuras más grandes del universo y las más masivas, los cúmulos de galaxias, los podemos caracterizar por una amplitud. Esta amplitud va a relacionar su densidad de energía en unidades adimensionales, que es de este orden de 10 a la menos 5. Y eso equivale a alrededor de una masa de 10 a la 15 masas solares, que es lo que se puede llegar a observar en un cúmulo de galaxias. Y eso corresponde a un volumen comóvil alrededor de 10 megaparsecs. Eso implica que para que estos sistemas tan masivos se hayan formado a partir de solo inestabilidades, inestabilidades gravitacionales, necesitaríamos perturbaciones que tuvieran una masa en el momento en su horizonte de partículas equivalente a las 10 a la 15 masas solares, y eso equivaldría a tener un horizonte de alrededor de 10 megaparsecs por la definición que vimos aquí arriba. Y esto debería ser cierto. Eso solo puede ocurrir, o sea, esos horizontes de ese tamaño solo ocurren para redshifts menores a 10 a la 6. En otras palabras, para poder formar los cúmulos de galaxias más masivos que vemos hoy en el universo, necesitaríamos que sus perturbaciones fundamentales se originaran a redshifts tan tempranos como 10 a la 6 y no antes, no más temprano. No antes en la evolución del universo. De modo que esto ocurriría de un modo relativamente tardío. No es, como vemos, 10 a la 6 es un redshift enorme, pero aún así se considera que es un redshift relativamente tardío para la formación
de perturbaciones de este tipo. Sin embargo, como decíamos, este problema no es tan grave como los anteriores en el sentido de que existen alternativas para perturbaciones simples. Por ejemplo, se han estudiado mecanismos en los que las perturbaciones generan eyecciones de energía, que esto podría cambiar la escala de la formación de estas estructuras. Y en ese sentido se podría solucionar el problema que estamos considerando. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el camino más natural para la formación de estructura es a través de perturbaciones puramente gravitacionales. Entonces, en ese sentido es un problema importante. Y bueno, el último problema que queríamos mencionar es el de las condiciones iniciales. Este problema de las condiciones iniciales básicamente es digamos, es una manifestación de que el modelo estándar, a pesar de todos los problemas que hemos dicho antes, podría no estar equivocado. Sencillamente, tendríamos que darle al universo condiciones iniciales tales que tuviera las condiciones que vemos ahora mismo. Como decíamos antes, por ejemplo, si la densidad de materia fuera idénticamente 1, si la densidad de energía total, perdón, fuera idénticamente 1 desde el principio del universo, el problema de la planitud no aparecería en ningún momento. Y así como en ese caso podríamos cambiar ciertas condiciones iniciales del universo para solucionar los problemas que hemos visto. Sin embargo, el problema con eso es que se requerirían un conjunto de condiciones iniciales demasiado poco natural, con demasiado ajuste fino, de modo tal que no se considera una solución natural a los problemas que hemos visto. Y como vamos a ver, la inflación resuelve todos los problemas que vimos de un modo más elegante, sin necesidad de ese ajuste fino de los parámetros iniciales para solucionar los problemas que vimos. Y bueno, con esto terminamos el breve repaso a los problemas del modelo estándar de la cosmología. Y lo siguiente que vamos a empezar a ver es, vamos a adentrarnos ya en las ideas fundamentales de la inflación y en cómo consigue resolver los problemas que vimos hoy.